La CONAIE celebró ayer 25 años de su fundación. Durante este cuarto de siglo ha alcanzado un rol protagonista en importantes decisiones políticas para la sociedad ecuatoriana. Está con nosotros Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, a quien damos la bienvenida y felicitamos por este aniversario. Buenos días, señor Cholango. Buenos días, un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y muchas gracias por la entrevista. Usted ha crecido con la CONAIE. Cuando se la fundó tenía 10 años de edad. ¿Qué recuerda de esos primeros años de la CONAIE durante el gobierno del ingeniero Febres Cordero? Fueron los primeros años de lucha. Sí, por supuesto, yo recuerdo cuando la CONAIE se fundó, yo andaba acompañando a mi padre y tal vez posiblemente cuando se fundó la CONAIE ni siquiera pensábamos o imaginaban nuestros padres la dimensión y la trascendencia que iba a tener en este país el movimiento indígena del Ecuador. Obviamente en un gobierno como la de Febres Cordero, violento, represivo, que perseguía y encarcelaba. Y en medio de esas circunstancias, el movimiento indígena decidió aglutinar y conformar, como ahora tenemos los 25 años, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ahora, la historia de la CONAIE es una de luchas permanentes, ¿no?, contra todos los gobiernos. Han tumbado a algunos incluso, y a otros los han hecho tambalear. Pero con otros han sido aliados, como por ejemplo con los de Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Pero luego se han enemistado. ¿Qué gobierno los ha perseguido más y de qué manera? Mire, obviamente podemos recordar, los gobiernos de turno siempre nos han perseguido. En la época de León Febres Cordero tuvimos una persecución tenaz, los dirigentes indígenas en el país. Pero también queremos decir que obviamente con los gobiernos como la de Gutiérrez, muchos estuvimos en la cárcel de país, y ahora tenemos todavía con el gobierno del presidente Rafael Correa enjuiciados 204 compañeros de terroristas. Es impensable, es inimaginable que un gobierno que se llama socialista enjuicia a los indígenas de terroristas, si nosotros somos los que hemos luchado durante estos 25 años para poder cambiar la naturaleza del poder aquí en este país. Inclusive nosotros hemos sido como uno de los movimientos que hemos propuesto alternativas. No solamente hemos hecho durante estos 25 años de oposición como cultura de vida, sino alternativas, propuestas nuevas, que no solamente han beneficiado a los pueblos indígenas, sino a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero también debemos dejar muy claro, reconocemos los errores y las dificultades que hemos tenido. Pero con Correa ha sido una alianza fructífera, o la más fructífera. Abajo los TLC, fuera la base de Manta, una constitución que reconoce el Estado plurinacional, los derechos colectivos y de la naturaleza, la justicia indígena, la recuperación de los recursos naturales, la sociedad intercultural. Pero de todo esto, ¿en qué es en lo que se sienten engañados? Mire, esa agenda no es solamente del presidente Rafael Correa. Esa agenda es una síntesis de los 25 años de lucha del movimiento indígena y de los sectores sociales, porque inclusive venimos luchando contra el ALCA, contra TLC, hace 20 años más, por supuesto, planteamos la construcción de Estado plurinacional con el primer levantamiento indígena. No es que ha sido una agenda que hayamos tenido tal vez de alianza con el presidente actual. Jamás hemos tenido una alianza, un pacto, un acuerdo con el presidente de la República. Tal vez posiblemente el presidente de la República coincidió con la agenda de los movimientos sociales y movimiento indígena que veníamos luchando durante largo tiempo. Y, por supuesto, que la Constitución Política del Estado nos reconoce, pero de reconocer, pasar a ejecutar en las políticas de Estado, ahí está la gran diferencia. Nosotros hemos planteado que este Estado tiene que ser un Estado transformador, pero si ahora aquí ni siquiera llega a ser un Estado modernizador, más bien existe un reencauchamiento del nuevo capitalismo. Es decir, que no se está cumpliendo con lo que dice la Constitución, y ahí viene la distancia, porque ustedes también tuvieron su propio candidato presidencial, después convergieron en Montecristi, ahí se aprobaron todos estos principios, y justamente uno de esos es el derecho a la resistencia. Y cuando se los acusa de terroristas, o sea, una cosa es causar disturbios, que hayan actos violentos de protesta, pero otra cosa es hablar de terrorismo. El terrorismo implica ya una organización que cause daño, que asesine, que secuestre, y eso realmente no es lo que está ocurriendo. Entonces,
Esta relación de la protesta social, ¿en base a qué puntos específicos es donde más ustedes encuentran que se sienten perjudicados o engañados? Mire, para nosotros es fundamental decir y dejar muy claro, nosotros vamos a continuar en la lucha por la democratización de la economía y de los medios de producción. No existe eso hasta estos momentos. Por ejemplo, la ley de aguas está paralizada en la Asamblea Nacional, la ley de tierras y territorios, la redistribución de la frecuencia del espectro radioeléctrico, que es fundamental para nosotros, y queremos dejar muy claro, hemos dicho que la ley de comunicación tiene que debatirse, pero también tiene que democratizar el acceso, 33% para los medios comunitarios, 33% para los medios privados y 33% para los medios públicos. Aquí se tiene que hacer una justicia histórica y el movimiento indígena en eso ha aportado. Y la sociedad ecuatoriana reconoce eso. Y ahora que estamos en un enfrentamiento, tal vez muchos dicen, con el presidente de la República, nosotros estamos proponiendo alternativas, estamos proponiendo ideas para el desarrollo del país. Jamás hemos sido los obstructores del desarrollo, como nos intentan hacer aparecer. Ahora hacen un enorme esfuerzo por tratar de deslegitimar y tratar de configurar una imagen de indios malos. Durante estos 25 años, nosotros hemos hecho un aporte fundamental al país. Ustedes se enorgullecen de haber tumbado a Bucarán, a Mahuad, a Gutiérrez, pero finalmente de alguna forma trabajaron para la partidocracia, porque ellos fueron los que se aprovecharon, o sea, en algún sentido fueron utilizados. Ahora el gobierno del presidente Correa registra una estabilidad inédita, solo comparable históricamente a la de García Moreno, gracias a la política del arriero, del látigo y el terrón de azúcar, de criminalizar la protesta social y de darles obras comunitarias. Y parecería que le está funcionando. ¿Está funcionando? ¿O cómo respondieron las bases indígenas en la consulta popular de mayo pasado ante esta política de Correa? Mire, para nosotros es fundamental que este Estado tiene que transformarse. Las ayudas pasajeras que pueden dar, eso no va a cambiar las relaciones de vida, el nivel de pobreza que las comunidades vivimos. Necesitamos redistribuir las aguas, necesitamos que se redistribuya las tierras a los indígenas y campesinos. Eso es nuestra razón de lucha y instaurar un Estado plurinacional. Por eso, en la consulta popular del 7 de mayo, el presidente de la República decía que iba a dar 3-1, que las comunidades están con él, pero los resultados fueron adversos. Y eso tiene que ser una lección para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Señor Cholango, gracias por su participación en Contacto Directo.